Así sí, ahí está. Bueno, buenas tardes. Hola, como decimos nosotros, los y las uruguayas. ¿Se aguantan una conferencia más? Vamos a tratar de hacerla amena y vamos a contar con la complicidad de ustedes para llevarla adelante. Bueno, para mí personalmente esta estancia es una estancia llena de emociones y les voy a contar por qué. Porque es bueno poner los afectos en juego y no olvidarse de ellos. Yo soy de las que cree que cada uno tiene un rincón en el mundo y yo particularmente creo que tengo dos. Uno es mi tierra, mi hermosísimo Uruguay pequeñito, en esa esquina del Atlántico y el Río de la Plata con balcón al mar, con una gente maravillosa y un enorme corazón, y otra por opción en la tierra mexicana que amo, que siempre y una vez más me ha recibido con un enorme calor, con mucho cariño, y me ha brindado todas las oportunidades para sentir con ustedes como si fuera parte de esta tierra. Un agradecimiento súper especial a mis queridísimas compañeras de la Comisión de Equidad y Género del Senado, que una vez más ponen compromiso y corazón y logran esta maravilla de evento, a su presidenta Araceli, a la compañera Susana Stefansson y a la compañera Mari Carmen Ramírez, mi querida amiga, muchas gracias. Ustedes saben y no saben, yo les voy a contar. Yo soy un poco desobediente, ¿eh? Y el tema que me pusieron es ley marco. Y yo voy a empezar a decir que me cuesta bastante creer en las leyes marco. Más bien creo en los conceptos unánimes, en las concepciones consensuadas que podemos llevar adelante. ¿Saben por qué? Porque la América Latina tiene tal diversidad, hasta hablamos español, pero el español es distinto. Si nos tenemos que estar explicando palabras a veces porque unos llaman de una manera y otros de otra a las mismas cosas. Y como yo soy una defensora de la diversidad, me parece que lo que debemos consensuar son como grandes hitos conceptuales sobre los que trabajar, y a partir de ahí, cada uno en su realidad podrá desarrollar la ley que considere pertinente, acordando sí las concepciones. Parte de mi profunda emoción y alegría del día de hoy es otro secreto que quiero compartir con ustedes. Este es el día del Frente Parlamentario Latinoamericano contra la Violencia Sexual, contra la niñez y la adolescente. Surgió hace unos cuantos años, se empezó a hablar por primera vez en el 99, tomó como un poquito más de cuerpo en el 2000, pero en esa época el tema de nuestros niños no era prioritario en la agenda política de nuestros países. Es así. Y en esa época tampoco ninguno de nuestros países quería asumir con responsabilidad que el problema de la violencia sexual contra los niños era parte de nuestras realidades. Cuando nosotros lo planteábamos, lo primero que surgía era una sensación de ajenidad. Ah, sí, ese es un tema de Asia, ¿no? Es un tema de África o de algún país pobre centroamericano, pero nunca era tema nuestro. Entonces permítanme decirles que hoy, al ver el crecimiento que el Frente Parlamentario Latinoamericano ha tenido, al ver el compromiso que mis queridas colegas de la Comisión de Equidad de Género del Parlatino han demostrado hoy en cada una de sus ponencias, al ver la entrega de mi querida presidenta, la diputada panameña Olgalina de Quijada, que pelea una y otra vez porque este frente siga adelante, bueno, digamos que de alguna manera sentimos que hemos dado un pequeño paso en avance y que estamos superando el discurso tan nuestro, tan parlamentario, el discurso, para incorporar hechos concretos en el logro para nuestros niños y nuestras niñas. Si Gerardo me ayuda, que me prometió que me iba a ayudar y yo le creo.
Vamos a empezar. El Frente Parlamentario entonces se creó en Montevideo a partir de la Comisión de Equidad y Género del Parlamento Latinoamericano el 26 de abril del 2001. Y no es extraño, hoy la compañera Gloria de Costa Rica decía con mucha fuerza que el tema de la infancia no está para nada separado de nuestras luchas como mujeres. Entonces no me resulta para nada extraño que haya surgido en la Comisión de Equidad y Género del Parlamento Latinoamericano. Eso sí, lo que queremos es romper fronteras, no queremos que este tema quede como un gueto, encerrado como un problema de mujeres. Claro que es un problema de mujeres, pero debe ser un problema de todos y todas nosotros. Yo no puedo escapar a hablar del contexto. La anterior, ahí está. Y vamos a llamar las cosas por su nombre, porque en estas sociedades le hemos puesto a las cosas nombres más dulces. A la pobreza le llamamos carencia, no nos animamos a hablar de pobres. Y al hambre le decimos desnutrición. Suena bastante más suave, pero los niños y las niñas, los hombres y las mujeres que las padecen, les aseguro que las sienten con una fuerza demasiado abrumadora. Esta es la realidad del mundo, solo un paneo, para tener algún dato en cuenta, porque la mirada sobre este tema no puede ser una mirada focalizada, tiene que ser una mirada abierta en el contexto de lo que hacemos los y las políticas y que asumamos nuestra responsabilidad. Este mapa, que es de UNICEF, nos muestra el estado de los niños menores de 5 años con bajo peso, con un peso que no corresponde a su edad. Eso se llama hambre. Y los porcentajes son abrumadores. En nuestra querida América Latina, entre un 5 y un 19%, casi un 20% de nuestros niños padecen hambre. Es demasiado. En ciertas regiones del África, entre el 20 y el 39, en la India, el 40 y más. Es un insulto a la forma en que hemos llevado adelante el mundo. Esto no puede ser. Nuestro planeta cuenta con los recursos para que todos y todas tengamos derecho a una vida digna y a nuestra alimentación, y esa es la verdad del mundo. Lo que vemos marcado como pequeños hombrecitos son las zonas en las que hay algún tipo de confrontación, de lucha. Son demasiadas también. Yo creo que los hombres y las mujeres que integramos este mundo, y los hombres y las mujeres que de alguna manera tenemos una responsabilidad en las opciones que hacemos, tenemos que tener muy en cuenta este contexto. Y otros datos que quiero mostrarles, por favor. 150 millones de niños y niñas de los países en desarrollo tienen bajo peso, es decir, hambre. 180 millones de niños, 180 millones de niños y niñas entre 5 y 17 años trabajan en las peores formas de explotación que se puedan reconocer. 1 cada 8 niños del mundo. 120 millones de niños, obviamente, mayoritariamente niñas, no concurren a la escuela. La trata de seres humanos comienza a compararse al tráfico ilegal de drogas y reporta ganancias por 12.000 millones de dólares. No estamos hablando solo de un problema que nos conmueve y nos da dolor. Estamos hablando de un brutal negocio sucio, organizado mundialmente. Y por eso quisimos crear un frente parlamentario, porque nuestros niños y nuestras sociedades son atacadas internacionalmente y debemos responder de conjunto. Solos y de a uno no lo vamos a lograr. De conjunto es muy probable que logremos avances. Hay factores socioeconómicos y culturales que pesan o determinan de alguna manera en esta multicausalidad del fenómeno de la explotación o la violencia sexual,
contra los niños y las niñas. La primera y principal para nosotros es la concepción de niño, niña y adolescente que aún persiste en la mayoría de nuestras sociedades. Nosotros seguimos pensando en los niños y las niñas como cosas que están tutelados por nosotros los adultos, que tenemos pleno poder sobre ellos, que no escuchamos, que no damos participación. No digo como individuos, digo como sociedades. Y entonces, este es el primer combate que tenemos que hacer. Nuestros niños no son cosas. Debemos dejar de llamarlos menores, que tienen contenido calificativo de menos. Son personas con derechos. Nuestros países ratifican con mucha facilidad a nivel internacional las convenciones, algunos con mucha facilidad, otros con extrema dificultad. Y yo siempre digo en los eventos internacionales que me encantaría que por lo menos el 20% de los compromisos que hacemos en los discursos internacionales como países fuéramos capaces de llevarlos a la práctica en nuestros países. En los eventos internacionales ratificamos, nos comprometemos y luego vemos que la distancia entre el compromiso y la verdadera implementación de los instrumentos que nosotros aprobamos es enorme. Eso debe ser erradicado. Otro problema que tienen nuestras sociedades y que contribuye con este fenómeno es la concepción de mercado, tan de moda el mercado, la ley del mercado, que lo rige todo y que nos tenemos que atener. El problema con la ley del mercado es que no solo atañe a las mercaderías, nos transforma a todos y a todas en mercadería, y hasta los derechos son mercaderías. El derecho a la educación se compra, el derecho a la salud se compra, las personas, por lo tanto, también se compran. Y esta concepción, que a veces se nos deslizó interiormente, sin demasiada voluntad, hasta inconscientemente, es otra de las cosas contra las que tenemos que pelear fuertemente. Hay un grupo de cosas que sí son mercaderías y que son importantes, claro que lo son, pero hay otro grupo de cosas que son derechos de las personas, no mercaderías, y en tanto tal tenemos que tratarlos. Por favor. Este otro tema, que también es superestructural, que hace a la cultura, pero que no lo podemos dejar de lado, que es la superestimulación hedonista de esta época posmoderna. Seamos narcisistas, hacé la tuya, sé feliz hoy, a cualquier precio, no importa cuál. ¿Qué querés tener? Tenelo. No importa qué, un auto, un niño, un joven. Eso que exacerba el consumismo de tener y divide a la sociedad ya no en ciudadanos, sino entre los que pueden consumir y los que no pueden consumir, que por ende se excluyen. Y por supuesto la escala es que el que consume más es más persona que el que no puede consumir. Yo creo que estas concepciones son extremadamente dañinas y que nosotros tenemos la responsabilidad, ya que se nos habla del reto del Parlamento, los parlamentarios, tenemos la responsabilidad de meternos con estos temas, de interlocutar con nuestros pueblos y hacer conscientes estas cosas. De lo contrario, nos estaremos haciendo cómplices de un sistema que de alguna manera perpetúa las inequidades y las injusticias. ¿Cuáles son las tareas legislativas? Por supuesto que legislar, por supuesto. Y no es menor. Yo sé que no alcanza, pero no es menor. La ley es importante. Es el concepto que nuestras sociedades tienen y que unánimemente consensúa. Y que de alguna manera determina la convivencia entre nosotros, las personas. Por lo tanto es importante, claro que es importante. Pero como bien decía mi colega, mi distinguida colega de Costa Rica, Gloria, hay otra tarea importantísima que debemos
desempeñar los parlamentarios y en la tarea de controlar y fiscalizar. No basta con legislar. Nosotros tenemos que controlar al otro poder, al poder ejecutivo, para que lleve adelante los planes y proyectos que implementen y hagan posible las leyes. No basta con levantar la mano para votar una ley. Tenemos que controlar, tenemos que llamar al orden, tenemos que representar, que para mí, personalmente, es la función esencial de un legislador, la representación, en lo profundo que tiene el término, volver a presentar, ser la voz del pueblo. Y en ese sentido, el compromiso es con la gente. Nosotros sabemos, todos y todas acá, que los partidos políticos, los políticos y las políticas están pasando por un periodo fuerte de descrédito. ¿Y quieren que les diga algo? Yo creo que se debe a la ineficaz cumplimiento de la función de representación. Nosotros debemos tomar como consigna llevar adelante, si queremos combatir determinadas cosas, que tenemos que retomar el rol de servidores públicos. Los partidos políticos no pueden tomar el Estado para proveerse a sí mismo, sino todo lo contrario. Hay que firmemente retomar el sendero de ser servidor público, de representar, de ser la voz de los que no tienen voz, de los que no pueden llegar. Si pudiéramos pensar un poco en este reto o desafío, seguramente los parlamentos, que son para mí instrumentos importantísimos en las sociedades, recobrarían el rol y la estima que deben de tener en nuestros pueblos. Solo depende de nosotros, solo de nosotros. ¿Qué tareas deberíamos desarrollar en las áreas que estuvimos viendo de legislar, controlar, fiscalizar, representar? Yo creo que estos temas no se combaten con políticas asistenciales focalizadas. No lo creo. Creo sí que hay que asistir, lo más urgente. Pero no creo que solo con políticas focalizadas nosotros superemos este problema. Tenemos que incorporarle políticas públicas integrales y, para mi gusto, resignificar el rol del Estado. No puede el Estado retirarse de la protección de los derechos de nuestros niños y nuestras niñas y dejarlos a la buena de Dios. No lo puede hacer. Todos acá sabemos que hay una tendencia a achicar el Estado como receta que se nos recomienda a los países, y yo creo que hay que reformarlo tal vez, que hay que quitarle algunos vicios que tiene, pero no puede resignar su rol de protección de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. No puede retirarse de la escena pública. Por eso la discusión de cuál es el lugar que el Estado ocupa en nuestros países no es menor aquí, no es menor. Si votamos una ley y luego el Estado no se hace cargo de implementarla, ¿de qué nos vale? Si decimos que hay que asistir a las víctimas y luego no hay fondos ni presupuestos para generar la asistencia a las víctimas, estamos haciéndonos cuentos una y otra vez y estamos dejando a los muchachos solos. Acá conozco infinidad de organizaciones no gubernamentales que sí, que están con el pie en el asunto, que están al lado de los muchachos y hacen milagros casi sin recursos. Yo creo que llevan más camino que nosotros en ese, y tenemos que aprender, tenemos que colaborar y trabajar muy fuertemente, porque sinceramente siento que si nosotros no hacemos coherente nuestros dichos con los hechos, seguirán nuestros parlamentos perdiendo pie en el aval de nuestros pueblos, y no es correcto. Adelante. Readecuar las legislaciones nacionales
Esta es una demanda que escuchamos durante todo el evento y es realmente así, debemos readecuarlas. Otra, yo voy a hablar más precisamente de este punto, por eso te pido seguir. El control y la promoción de los planes nacionales. No puede quedar en declaraciones de buenas intenciones. Miren, yo voy a ser muy franca. No me gusta tener pelos en la lengua. En 1997 fue la primera conferencia mundial del tema de la explotación sexual comercial de los niños y las niñas y los adolescentes. En el 2002 fue la conferencia de Japón. Se habló acá de los compromisos intergubernamentales de la región. ¿Saben qué? Si uno los lee detenidamente, son casi calcos, el uno del otro, lo que habla de poco avance. Cuando los documentos de las conferencias internacionales se empiezan a repetir una y otra vez que tenemos que hacer tal cosa, que deberíamos hacer tal cosa, que habría de asumir tal compromiso, es que estamos avanzando poco en la práctica. Entonces, hay que poner pie a tierra y hay que poner concreción en las tareas. Hay un área crucial en lo que hace al tema de la prevención que yo creo que debe ser priorizada. Adelante. Hay que mejorar los niveles educativos de nuestros pueblos. Miren, yo estaba hace poco en el evento maravilloso que realizó la diputada Olga Lina de Quijada en Panamá, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, y allí se dieron informes maravillosos, realmente estudios muy importantes. Un estudio revelaba que las mujeres que ejercían la prostitución en la calle en Panamá tenían un bajísimo nivel educativo. La educación es una de las herramientas más importantes en materia de prevención. La universalización y extenderla a la educación cada vez en edades más tempranas y que llegue a los lugares que tenga que llegar, cueste lo que cueste. No puede ningún gobierno decir que hay problemas económicos para impartir o llevar con la educación a todos los lugares que se lleven. ¿Saben por qué no se puede decir? Porque nuestros países han invertido miles de millones de dólares en lavar los sistemas financieros y en reflotar bancos que luego se llevan los dineros de nuestro país. Por lo tanto, si se pueden usar ahí, se pueden usar en la educación de nuestros pueblos, que es prioritaria. Absolutamente prioritaria. También en Panamá escuchaba una indígena decir que para que los chiquilines pudieran ir a formarse tenían que caminar 6 horas para llegar a la escuela más próxima. No puede ser. ¿Cómo se va a defender? ¿Con qué herramientas se va a defender? ¿Cómo le garantizamos el libre ejercicio de sus derechos si no le damos la herramienta básica de la educación a todos y todas nuestros niños? Es problema de nosotros, los y las parlamentarias. Nosotros votamos los presupuestos. Nosotros votamos las asignaciones de recursos. Está bien que las mande el Ejecutivo, pero nosotros tenemos algo que decir allí. No podemos callarnos. La educación debe promover los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y que les permita apropiarse. No se difunden los derechos, no los formamos, simplemente porque nos da más trabajo si los chiquilines se apropian de sus derechos, simplemente porque la amenaza no va a funcionar y vamos a tener que explicar a los adultos y no vamos a poder ejercer el poder que ejercemos mal sobre los niños. Tanto que hablamos de democracia, empezamos por el trato con los demás. Empecemos por respetar los derechos de nuestros niños y nuestras niñas y la participación de los mismos. Adelante, Gerardo. Esa educación tiene que tender a desterrar los estereotipos de género mientras nosotros mantengamos la discriminación de género, mientras nosotros mantengamos las desigualdades de poder, mientras nosotros mantengamos la cultura patriarcal, estamos habilitando la explotación. No hay dos. Es así.
Estamos autorizando que la explotación se dé, porque el poder lo tiene lo masculino. Entonces la educación debe interferir con esas viejas, antiguas, espantosas concepciones que aún perduran. Por último, que promueva espacios de participación y de libertad. Es extraño que cuando se va a decidir sobre la vida de los niños, haya espacios para que los niños digan lo que quieren. En nuestros hogares, en nuestras comunidades y en nuestros países. Estos son postulados de las convenciones internacionales que nuestros países ratificaron. Hay que procurar la participación de los niños, las niñas y los adolescentes. Y nosotros los parlamentarios y las parlamentarias, que nos llamamos así porque hablamos, tenemos que recordar que tenemos una boca y dos orejas, y que por algo es muy bueno escuchar de vez en cuando. Seguimos, Gerardo. Hablando de readecuar las legislaciones nacionales, yo creo, voy a dar grandes conceptos, a ver si nos ponemos de acuerdo. Lo primero que creo que hay que hacer, y concuerdo totalmente con Rodrigo, que pasó a ser ídolo de varias de nosotras las parlamentarias en el día de ayer, es que debemos resignificar el derecho. Tenemos que abandonar la concepción patriarcal y conservadora y estereotipada por una visión más apegada a la diversidad, a la concepción de género y a los derechos de las personas. Mis queridos hermanos y hermanas, solo con dar una bichadita a los códigos penales de nuestros países, vamos a ver que se dedican esencialmente a proteger la propiedad, que hay mucha más carga penal para quien roba una gallina que para quien abusa sexualmente a un niño. Es así. Es una concepción antigua, es una concepción que no protege los derechos de las personas, que tiende a proteger más la propiedad que los derechos de las personas. Esta creo que es una lucha fundamental que los parlamentarios como reto, queríamos hablar de retos, como retos tenemos que llevar adelante. Hay que reformar fundamentalmente los códigos, es brutal el atraso que tienen. En mi país, como lo explicaba excelentemente Marta en su exposición de la mañana, aún no hemos logrado que se apruebe el nuevo Código del Niño, acorde con la Convención Internacional del Niño. Entonces, ¿saben lo que pasa? Les doy un solo ejemplo. Que las niñas que tienen bebés, siendo niñas, tienen prohibido reconocer a sus hijos. Les negamos el derecho a ser madres. Porque claro, tenemos un conservadurismo en la ley que no comprende el derecho que esa niña tiene, si tiene un hijo, a reconocer que es su hijo. Con el problema que tenemos en América Latina, además, brutal, de embarazo adolescente. Y que no es descuido ni es demonización de las adolescentes. Es capaz el único proyecto viable que esas adolescentes en la pobreza pueden llevar adelante, tener un hijo. No hay que ajusticiar tan fácilmente lo que pasa con nuestras muchachas. A propósito de esto, hay otro tema ideológico que tenemos que corregir. Nosotros generalmente cuando pensamos en niños nos horrorizamos de los delitos si tienen menos de 12 años. Si tienen entre 12 y 18 y las nenitas apuntan a tener senos, allá, bueno, vamos a desconfiar un poco de que anduvieron provocando. Eso hay que una actitud distinta entre el niño y el adolescente. Y eso también hay que corregirlo. Eso es muy injusto. Por lo tanto, reto para los parlamentarios y las parlamentarias. Número 1, hay que resignificar el derecho. Las leyes las hacemos nosotros, nos gusten o no. Los contenidos de las leyes también los ponemos nosotros. Y la concepción ideológica, la ley no es neutra, mentira.
La ley no es neutra. La ley lleva detrás una concepción ideológica. También la elegimos nosotras y nosotros. Hagámonos cargo. Yendo concretamente al tema de lo que deberíamos legislar y ponernos de acuerdo, yo creo que debe incluirse, adelante Gerardo, un tema específico que es el abuso sexual, generalmente intrafamiliar. Y acá es donde salta y pega con más fuerza el tema de la concepción patriarcal absolutamente. Esto sigue en la clandestinidad. Cuando ha habido intentos de legislar penalizando el abuso sexual, que en el 80% de los casos son perpetrados por los miembros más directos de la familia, padre, padrastro, tío, hermano mayor, etcétera, y que además es el inevitable casi antecedente a la explotación sexual posterior. Esto es acallado inmediatamente. Se produce lo que los teóricos, adelante Gerardo, están llamando por esa palabrita backlash, que es simplemente la reacción violenta frente a la explicitación y a la penalización del caso del abuso sexual. Voy a contar una sola anécdota que sucedió en mi país. Cuando empezamos a hacer seminarios sobre el tema abuso sexual y empezamos a denunciar la cifra brutal de niños y niñas que eran abusados en el interno de las familias, inmediatamente ocuparon páginas y páginas de la prensa señores muy distinguidos que habían sido acusados de abuso, y no faltaron jueces y juezas que dijeron que en general los niños fantasean y mienten, o dijeron que en general las mujeres cuando se divorcian se ponen histéricas e inventan que sus padres abusan a sus hijos para lograr el divorcio. Esa reacción violenta en contra del avance legal es lo que se llama backlash. Y es difícil, pero yo tengo fe en nosotras las mujeres para llevar adelante estas batallas contra todo y contra todos. Tengo fe. Sé que el contraataque va a ser duro, porque es meterse en lo más firme de lo que es la concepción patriarcal, pero hay que hacerlo. Y es por aquí por donde empieza la explotación sexual. No solo la comercial, el abuso sexual también. Ese es el primer paso en el camino. La violencia intrafamiliar. Son todos fenómenos concomitantes. La discriminación contra la mujer. Todos terminan en esto. Adelante, Gerardo. Concretamente con el tema de explotación sexual comercial en todos sus componentes, prostitución, turismo sexual, pornografía infantil, tráfico y venta de niños, creo que hay que adecuar las legislaciones nacionales tal cual lo pide el artículo 3 del protocolo facultativo de la Convención de Derechos del Niño, donde tiene una excelente tipificación de los delitos. Y yo creo que tenemos que nutrirnos de allí. También estoy de acuerdo con lo que plantea las europeas en cuanto a modificar el tema pornografía. Un dato más para tener en cuenta a la hora de legislar. Adelante. Debemos colocar la penalización donde debe ir, en el agresor, no en la víctima. En muchas de nuestras leyes, por ejemplo, voy a contar un caso. Se descubrió en Montevideo un equipo de gente que filmaba niñas siendo abusadas sexualmente. Se desbarató este grupo de delincuentes y los jueces tipificaron corrupción de menores. Si nosotros hablamos en ese sentido legalmente, estamos colocando la prueba en la calidad moral de la víctima, si es corrupto o no es corrupto. A quien tenemos que apuntar es al agresor, es al violento, es al que estupra a nuestros chiquilines. Nuestros niños y niñas tienen que ser los protegidos.
Esa es otra forma de cambiar las concepciones patriarcales, conservadoras, de nuestros códigos, de nuestro derecho de familia, de nuestro derecho penal. En todo eso, mujeres, nos tenemos que meter. Pero yo sé que tenemos fuerza y pico como para hacerlo. Hay nuevos desafíos que nos cuesta asumir porque son cosas en que a veces ni nos metemos. A veces la máquina, la computadora la maneja otro, ni siquiera nosotros. Un beso, Beatriz Paredes, querida. Internet es todo un desafío. Y ahí hay que hincarle el diente al negocio. Y hay que pegar a donde duele. Y donde duele es en el negocio. Un solo dato, uno solo. Y espero que no despierte réplicas, porque no vinimos a competir, sino a complementarnos. Estados Unidos consume, por concepto de pornografía infantil, entre 1.200 millones de dólares y 3.000 millones de dólares al año, según los informes que se dieron a conocer en la Conferencia Internacional de Yokohama, Japón, el año pasado. Entonces, mis queridos, no estamos hablando de un grupito de gente enferma. No son 3 o 4 pedófilos alborotados. Es un bruto negocio lo que hay aquí. Y es ahí donde hay que pegar. Por eso yo acuerdo totalmente con el planteo que hizo mi compañero Fernando, el profesor Fernando da Rosa. Nosotros tenemos que buscar la responsabilidad penal de los servidores de Internet. Lo tenemos que hacer. El señor Bill Gates tiene responsabilidad de lo que circula en Microsoft. Y por otra parte tiene una enorme fortuna. Por lo tanto, que se haga cargo. Por lo tanto, que se haga cargo. Y este es el desafío internacional. Esto si Uruguay solito lo plantea, un pequeño paisito, como ya les expliqué allá en el sur, no lo va a poder hacer. Estos son los retos de un frente parlamentario, en donde todos los países asuman el desafío de frenar este bruto negocio impresionante que se hace a costa de los niños, los nuestros, los sudamericanos, los pobres, esos son la mayoría de los traficados, de los vendidos, de los robados en todos sus derechos. Lo explicaba perfectamente la representante de Coalition. Son los países del norte los que vienen a abastecerte de los niños del sur. Son los ricos los que pueden acceder, entre otros lujos de mercancía, a comprar a nuestros niños, nuestras niñas, nuestras mujeres, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Por eso tenemos que tener unidad entre nosotros y acciones comunes. La otra acción, que concuerdo absolutamente que ya fue planteada y que debemos tomar, es impedir la impunidad que tienen las financieras de las tarjetas internacionales, Visa, Mastercard, etcétera, etcétera, que se prestan livianamente a que a través de ellas se compre pornografía, se compren videos en donde se ve cómo un adulto viola a un niño, etcétera, etcétera. Tampoco pueden quedar impunes. Serán muy poderosas, tendrán mucho dinero, pero también tienen que tener responsabilidad. Y si nosotros decimos que somos países serios, pues seamos serios y demandemos los derechos que tenemos. No permitamos que nos impongan estas cosas. No todo es mercancía, señores, y hay que decírselos. La próxima, para bajar el tono. Es imprescindible legislar con absoluta claridad. Lo decía también Rodrigo claramente ayer. Luego esto se presta en las legislaciones a la interpretación de los jueces y los abogados. Y los jueces y juezas y los abogados y las abogadas, encantadores todos, emanan de nuestra sociedad y por lo tanto tienen los mismos estereotipos, los mismos prejuicios. Bueno, Cristina nos dio hoy un ejemplo, ¿no es cierto?
clarísimo. Por lo tanto, cuando nos aboquemos a cumplir con estos desafíos en cada uno de los países y redactemos las leyes, tienen que ser específicas y claras para que no se presten a interpretaciones posibles. Cortas, concisas. Nosotros los latinos nos encanta hablar. Acá hay un ejemplo, pero en esto hay que ser corto, conciso, concreto. Hay enormes avances en las convenciones, utilicémonos. Lo que hoy el compañero de EDPAT, de Casa Alianza, nos leía como definiciones concretas, son lo que tiene que aparecer en nuestras leyes. No podemos dejar las cosas vagas. Eso atenta contra nosotros. Después funciona todo el aparato de control social y destruye lo que podamos, con muy buena intención, haber pretendido crear nosotros los parlamentarios y las parlamentarias. Cuando hablamos de la participación en los planes nacionales, adelante, hay dos aspectos fundamentales, entre otros, que a mí me gustaría que se asumieran como retos y como compromiso del Frente Parlamentario. Uno de ellos es una especial atención a los planes de formación de los operadores de la salud, de los operadores de la justicia, de la policía y de la educación. Podemos tener maravillosas leyes y a la hora de implementarlas tener personal que no está correctamente capacitado para llevarlo adelante y la ley se va al diablo, no sirve para nada. O se escuchan los comentarios que yo les hice hace un rato sobre las histerias femeninas o las mentiras infantiles. Hay que formar como se debe. Además, el sistema educativo, repito, es importantísimo. Tal vez la maestra o el maestro sea el primero que se contacte con un niño que está siendo explotado o abusado sexualmente y tiene que saber reconocer los síntomas y tiene que ser el primero que tienda la mano. El abogado no puede revictimizar nuevamente a nuestros niños. Ya padecieron bastante, ya casi son indelebles las marcas que están sufriendo como para que se los someta otra vez a la revictimización. Que se pegue a quien se debe pegar, que es el que agrede, no a nuestros niños, jamás a nuestros niños. Y otro tema que me gustaría señalar, que debemos vigilar, es que los organismos rectores en materia de infancia y adolescente tienen que fortalecer sus planes de atención a las víctimas, ofreciendo oportunidades de reparación. Basta de institucionalizar muchachos. Basta de sacarlos y meterlos como en cárceles para olvidarnos del problema. No. Hay que recuperarlos a la sociedad. Tienen el derecho de ejercer sus derechos. Y por eso el tema económico no es menor, y por eso lo planteaba. Porque el problema del hambre y el problema de la desnutrición no son cosas que llueven por azar o fortuna del destino. Tienen que ver con las decisiones de nosotros, los y las políticas. Son consecuencia, en parte, de las decisiones de los y las políticas. Entonces, yo pregunto, que son preocupaciones que de verdad me desvelan. Yo entiendo loable, maravilloso, que durante una etapa nosotros trabajemos con las víctimas y los quitemos del terreno de la prostitución, por ejemplo. Ahora yo digo, si cuando llega a los 18 años no hay oportunidades de trabajo, no hubo oportunidades de educación y de calificación de esa muchachita, ¿cuál va a ser su futuro? Va a volver a caer en la red, lamentablemente. Entonces, por eso insisto en la percepción global integral de este fenómeno. Nada es azaroso, algunas cosas sí, pero muy poquitas. Adelante. Para que esto sea posible, es imprescindible que nosotros, los parlamentarios y las parlamentarias, breguemos en el tratamiento presupuestal en nuestros parlamentos por dotación de recursos que permitan efectivamente cumplir con la implementación y aplicación de las leyes y de las políticas públicas que previenen este fenómeno. Si no hacemos esas cosas, es
puro discurso, pura palabra. Tenemos que llevarlas al terreno de la práctica y para eso hace falta financiación y hay de dónde sacarla. Es hora de dar prioridad a lo humano. Por favor, es hora de dar prioridad a lo humano. Es hora de leer la política no desde el ojo de la economía y nada más. Es hora de dar lugar a lo humano. Yo creo que es posible que tengamos, y estoy segura que tenemos, políticos y políticas que quieren hacer de la política algo más humano y más habitable. Y lo vamos a lograr. Y lo vamos a lograr. Por último, para no aburrirnos más, por último, pero no menos importante, hay que aceptar, hay que promover, hay que respetar la participación de los niños, las niñas y adolescentes en el tratamiento que los involucra. Tenemos que escuchar lo que nos dicen. Nadie mejor que el que sufre, nadie mejor que el discriminado, nadie mejor que la víctima para decirnos lo que hay que hacer para ayudarlos. Debemos aprender a escuchar con mayor humildad. Y en mi carácter entonces de representante, de quien vuelve a presentar, de quien portavocea, yo quiero repetir acá lo que los niños pidieron al mundo en la cumbre de la infancia en el año 2002 en Nueva York. Ellos dijeron brevemente, pero con mucha fuerza, y lo único que quiero ser es herramienta que los transmita. Dijeron así: somos los niños y niñas del mundo, somos las víctimas de la explotación y el abuso, somos niñas y niños de la calle, somos niños y niñas de la guerra, somos las víctimas y los huérfanos del VIH-Sida. Se nos niega una educación de buena calidad, así como buenos servicios de salud. Somos las víctimas de la discriminación política, económica, cultural, religiosa y del medio ambiente. Somos los niños y niñas cuyas voces no se oyen. Es hora de que nos tomen en cuenta. Queremos un mundo adecuado a las necesidades de los niños y niñas, porque un mundo adecuado a las necesidades de los niños y las niñas es un mundo adecuado a las necesidades de todos. Oigamos y cumplamos. Gracias. Gracias, Daisy, por estas profundas reflexiones y a nombre de la Comisión Organizadora del Senado de la República, recibe este testimonio escrito a tu brillante participación. Vamos a dar paso a un discurso que ofrecerá la diputada Beatriz Paredes Rangel del PRI en este foro internacional. A la síntesis curricular de la diputada Beatriz Paredes Rangel, para quien no la conoce. El quehacer político de Beatriz Paredes es en sí mismo producto del esfuerzo. Diputada federal y presidenta de la Cámara de Diputados en la 58 legislatura, expresidenta del Parlamento Latinoamericano, Parlatino. Es licenciada en Sociología, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.
Ha sido diputada local en la 48 legislatura de Tlaxcala, diputada federal en 3 ocasiones, primera mujer en contestar un informe presidencial y la única en hacerlo hasta en 2 ocasiones. Secretaria General del Partido Revolucionario Institucional, PRI, primera mujer gobernadora de Tlaxcala y la más joven que ocupa ese cargo a los 32 años. Subsecretaria de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, embajadora de México en la República de Cuba, primera mujer en ocupar la Secretaría General de la Confederación Nacional Campesina, senadora de la República en la 57 legislatura y pues ahora actual diputada federal. Les pido a todos un caluroso aplauso. ¿Lo quieres aquí o allá? Muy buenas tardes. Muchas gracias, senadora Ramírez. Gracias a las organizadoras de este espléndido evento, a Araceli Escalante, a Mari Carmen Ramírez, a Susana Stephenson, y desde luego muchas gracias a todas nuestras amigas de América Latina que están aquí, de América Latina y el Caribe, el entrañable Caribe. Gracias por estar con nosotros, a las representantes del Parlamento Latinoamericano y del Parlamento Centroamericano, a los distinguidos miembros del cuerpo diplomático, a la señora embajadora y a destacadas mujeres mexicanas, legisladoras mexicanas y especialistas e interesadas en estos temas, y a los caballeros que están aquí. Estaba yo programada para la clausura. Como a veces nos sucede en este tipo de eventos tan interesantes, el programa se nos va descuadrando. Y lamentablemente, porque este es un tema de la mayor relevancia, tenía un compromiso ineludible a las 7, por eso les pedí y les agradezco su comprensión de este ajuste para el programa. Además me dio mucha satisfacción escuchar el final de la exposición de Daisy, tan fuerte, tan seria, tan conmovedora, en el sentido profundo de la palabra conmoción, que no es un sentido sentimental, sino es un sentido de sacudimiento. Y hay asuntos de la especie humana que requieren un profundo sacudimiento para lograr transformaciones. Quiero relatarles 3 experiencias, porque probablemente eso sea más útil, dado que ya ha habido un trabajo muy intenso y muy serio, planteando recomendaciones, posibilidades jurídicas y las propuestas de carácter internacional y nacional sistematizadas por quienes conocen este tema profundamente. Les voy a contar una experiencia como gobernadora para subrayar lo complejo que es el problema. Cuando yo tuve oportunidad de participar en el gobierno de Tlaxcala, en ese entonces apenas se estaba discutiendo si había que establecer agencias del Ministerio Público especializadas en delitos sexuales. Todavía no era un acuerdo generalizado, era un asunto que apenas se estaba discutiendo. Y yo tenía muchas dudas. No obstante ser feminista, soy una feminista confesa, tenía muchas dudas. Me parecía que solo hubiese un ámbito de atención, a lo mejor era insuficiente, que los delitos eran generalizados, que lo fundamental era que en todo el aparato y la estructura de justicia hubiese comprensión y una actitud. Total, creía yo que era mejor que hombres y mujeres tuvieran una actitud de comprensión y actuaran en consecuencia. Y tenía un gran debate con las gentes que como pioneras, como vanguardistas, como muchas de ustedes, planteaban la necesidad de que hubiera agencias del Ministerio Público especializadas.
y decidí hacer un ejercicio que en algún momento platicamos con Susana Stephenson, como una experiencia. Hice un seminario para los funcionarios de la Procuraduría y del Tribunal Superior, para los jueces y las juezas, y para los agentes del Ministerio Público y las agentes del Ministerio Público. Y fue muy sorprendente los resultados. Escogimos una serie de películas que hablaban del tema de la agresión sexual, y después de la presentación de las películas se armaban algunos debates. Yo estaba presente al final del salón, mucha gente no sabía que estaba presente, y siempre dijeron que las mujeres o las jovencitas eran las culpables, siempre. El asunto cultural, y gente progresista, y las mujeres juezas a veces, y las mujeres agentes del Ministerio Público. Entonces llegué a dos conclusiones, y creo que en una tenemos que hacer un esfuerzo compartido. Es un asunto que tal vez se pueda hacer con las comisiones de justicia del Senado mexicano sin duda, y probable en otros países, que hay que hablar muy fuertemente con los funcionarios del Poder Judicial y de la Procuraduría, que es un tema de cultura, y que es un tema de enfrentamiento, de shock, y en donde el Poder Legislativo o quienes hacen la vanguardia en las comisiones tienen que enfrentarlo a partir de un debate cotidiano para que haya un esfuerzo en la cultura jurídica, un proceso de capacitación. Tal vez valga la pena que intentemos, con el respaldo de organismos internacionales, hacer una materia que se incorpore a los institutos de formación jurídica que tienen prácticamente todas las procuradurías y en muchos casos los tribunales. Tal vez valiera la pena negociar la existencia de una materia, porque la gran enseñanza es que el cambio legislativo es condición necesaria pero no suficiente. En este tema es evidente que es indispensable un esfuerzo de cambio de cultura, además del necesario cambio legislativo. Y en el cambio legislativo, el tema de los careos, yo creo que es el tema más complejo, más sutil, porque hay debate. Creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo de revisión legislativa muy puntual, para que, como bien dijo Daisy, el niño o la niña que ya han sido violentados no vuelvan a ser violentados cuando se atreven a denunciar. Una segunda experiencia. Los niños que son violentados por extraños, o las niñas que son violentadas por extraños, a veces dicen: los niños o las niñas que son violentados por familiares casi nunca dicen. Casi nunca dicen. Tienen miedo, a veces no comprenden que están siendo violentados. Hay un conjunto de complicidades. Un agente de UNICEF me dijo que en una encuesta realizada en México el tema es un tema de proporciones sorprendentes. A mí me parece que tenemos que lograr una gran colaboración del sector educativo. Necesitamos que, así como hay orientadores de vocación profesional, logremos que haya talleres que permitan a las niñas y a los niños que son violentados en el seno de la familia encontrar una alternativa. Porque al final la denuncia también permitirá que sus padres, si son abusones, o sus familiares, se curen.
en el fondo también es un problema complejísimo. Hay una película espléndida que se llama Éxtasis, que si no la han visto es verdaderamente una película extraordinaria sobre este tema. De toda la complejidad para lograr que se construya la denuncia, que se atreva a denunciar y que la familia rompa las complicidades. Entonces creo que valdría la pena un ejercicio sincronizados con el sistema educativo, que permitan a las niñas y a los niños hacer denuncias y que sepan que eso se va a manejar con discrecionalidad y que se actuará con los familiares que sean victimarios dentro de un esquema de rehabilitación, porque difícilmente están los niños o las niñas en condiciones de atreverse a otras cosas. Sería muy importante quienes tengan experiencias sobre el modo de lograr que el abuso intrafamiliar sea superado, nos la pudieran compartir. Yo creo que es uno de los temas severos, complicados y del lado oscuro de la sociedad mexicana, en donde tenemos que encontrar cómo actuar. Un tercer asunto. En la pasada legislatura planteamos dos reformas y me pareció muy interesante y muy importante relatarles lo que pasó. Una reforma para incrementar las penas a el problema de la pedofilia, seria, importante, que básicamente tuvo como contenido elevar la pena de prisión, inhabilitar para el desempeño de la profesión cargo de empleo en que se hubiese delinquido, esto es cuando hay abuso de poder además, precisar en la ley circunstancias en que la Constitución impide el careo, propiciar la investigación ministerial especializada, impulsar programas que estimulen la confianza del niño para solicitar auxilio y denunciar el abuso, etcétera. Esta fue una reforma importante planteada por el presidente de la Comisión de Justicia, con la solidaridad de todos los grupos parlamentarios logró salir adelante y desde luego con el apoyo del Senado. También presentamos una breve iniciativa de reformas al Código Penal en el tema de Internet. No saben cuánto trabajo nos costó sacarla. Nos tardamos 3 periodos de sesiones, con todo el respaldo, con toda la insistencia, con toda la exigencia. La metía yo al programa de dictámenes y algo pasaba. La metía yo al programa de dictámenes y algo pasaba. Y hay muchos pretextos técnicos, que no se puede, que es muy difícil, que el espectro, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que básicamente lo que existe en realidad son esta serie de intereses profundos que se mueven de magnitudes de millones muy serios. Creo que además de legislar, tenemos que precisar el tema en la reglamentación y en las autorizaciones y que tiene que ser una legislación internacional. Esta puede ser una de las iniciativas que le pidamos a nuestros países que lleven ante la UNICEF, pero no solo ante estas áreas, ante la Comisión Mundial de Telecomunicaciones, que es en donde se toman las decisiones sobre esos temas. Valdría la pena que dentro de sus conclusiones pudieran sugerir que armemos un equipo técnico con el respaldo de nuestros ministerios de comunicaciones
para armar una iniciativa que presente nuestros países en la Comisión de Telecomunicaciones, o que sea un mandato de UNICEF, ONU, a la Comisión de Telecomunicaciones mundial. Esta es una comisión mundial muy importante porque tienen que negociar el espectro de telecomunicaciones. Existe el organismo y es un organismo que tiene suficiente poder. Mi experiencia fue que se mueven todos los intereses y hay un conjunto de argumentos para decir la dificultad. Quiero concluir mi intervención con un planteamiento muy concreto que compete más a México, pero que probablemente pueda servir de experiencia para otros países que tengan posibilidades similares. Con un gran debate, por razones diversas, gentes a favor, gentes en contra, el gobierno de la República tiene un mayor volumen de tiempo en los medios electrónicos. Yo quisiera que, como resultado de este espléndido encuentro, pudiéramos exigirle al gobierno de la República que cuando menos 15% de los tiempos que tiene ahora en los medios electrónicos sirvan para una campaña de prevención para la violencia infantil y particularmente para la violencia sexual. Es muy fácil, ya no es necesario hacer tanta propaganda de cosas. Lo que importa es que podamos utilizar el impacto de los medios en un tema tan importante. Y yo recuerdo algunos promocionales que ustedes tal vez recuerden que eran muy exitosos, que eran muy impactantes para los niños y que los pasaban en horarios de los niños. No sé si recuerdan un anuncio en donde le decían a una niñita: si te habla un desconocido, no te dejes, avisa. Ojo, ese era sí, fíjense, todavía lo recordamos. Esto en la franja infantil puede ser muy importante, y además decirle ahí a los niños a dónde se pueden comunicar para hacer sus denuncias. Me parece que si por acuerdo de todos los partidos, en un punto de acuerdo que quizá podamos procesar todavía en la comisión permanente, y me pongo a sus órdenes si deciden que lo procesemos en la comisión permanente con un acuerdo, creo que podríamos lograr el que haya este esfuerzo de difusión, este esfuerzo de información y un producto concreto en relación a la población infantil mexicana. Además, es relativamente fácil, y seguramente los organismos internacionales especializados y UNICEF, y hay experiencias en otros países, nos ayudarían a la producción, y los niños nos sorprendería cuántos niños, no solo de las clases populares,